Mil gracias por acompañarnos. Seguimos aquí a Mano Limpia. Nuestros invitados, Oscar Peña, Gustavo Godoy, Marcel Felipe, Willy Allen. Un panel, como decía la congresista Ileana Ros, tienen de lujo esta noche aquí en el programa. Pero ¿ustedes qué piensan sobre este tema? Ustedes también, por supuesto, que son parte importante de este programa. Y vamos a ponerles ahí en pantalla algunos de los comentarios que estamos recibiendo. La congresista tiene razón. Si no presionan esos tiranos de los Castros, no va a haber ningún cambio en Cuba. Y aparte Obama poniéndoles todo en bandeja a esos monstruos castristas. Eso es lo que dice uno de nuestros televidentes. En esta relación el único que no es beneficiado y nunca lo será es el pueblo de Cuba. El cubano de a pie es solo un producto de consumo de los Castro. Y una tercera, en Cuba no hay elecciones, por tanto no se puede comparar Cuba con ningún otro país. Es una pena que el señor Curbelo insiste en hacer política a costa de la tragedia cubana. Bueno, habíamos dejado en el aire, por favor, si me pueden cerrar la comunicación aquí, se los agradecería, gracias. Habíamos dejado en el aire anteriormente el tema de la política hacia Estados Unidos había sido un fracaso. Estaba mencionando Gustavo Godoy y yo decía, ese fracaso se debe a esa política de Estados Unidos, a la intransigencia de Fidel Castro, que en un momento determinado nunca quiso negociar en el pasado con otras propuestas y acercamientos de otras administraciones demócratas y republicanas, de las dos. Y además, a fin de cuentas, esto es un fracaso, ¿por qué? Un fracaso del sistema económico y político impuesto por Fidel Castro. Yo creo que como tú dices así, tenemos que definir bien los campos. Lo que ha sucedido en Cuba no es culpa de los Estados Unidos. Los cubanos no nacimos en Washington, Fidel Castro no nació en Washington. Nació en el oriente cubano. Somos los culpables de lo que se hizo en el 59, en todos los sentidos. Después se hizo el embargo y el embargo se sabe que fue por las reclamaciones, las intervenciones, etc. El caso cubano, a pesar de ser una isla, ser un país pequeño, es lo más complejo que hay, porque en el mundo entero le echaban la culpa a los Estados Unidos. Sin embargo, una de las cosas que uno ve positivo de lo que ha sucedido ahora es que eso se ha borrado. Se cogió un borrador y se borró. No, esa equivocación que tiene el mundo, que tiene América Latina, no es así. Estados Unidos no es el octavo. Es que durante mucho tiempo el mundo entero le echó la culpa de todos los problemas a Estados Unidos. Toda la vida. El totí. Pero incluso más grave todavía, hasta eso hizo efecto hasta dentro del pueblo de Cuba. Todavía hoy hay gente que no están con todo lo que está sucediendo en Cuba y te dice, pero hace falta que los americanos... Mira, yo soy como un sándwich que a veces no me entienden mis compatriotas de Miami y tampoco me entienden los de Cuba y me atacan el gobierno de Cuba. En el sitio de nadie. Porque realmente no hay justificación para decir que Estados Unidos ha sido el problema. Estados Unidos puede tener un embargo, Estados Unidos puede estar equivocado, puede hacer lo que quiera, declarar lo que quiera, todos estos años. ¿Y tú por qué no has hecho cosas dentro de Cuba? ¿Y tú por qué no tienes la libertad económica? ¿Y tú por qué no tienes la libertad de los derechos civiles? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con eso? Bueno, yo creo que la pregunta... Déjame pasar para ir, Marcel, quiero saber tu opinión. Primero, no estoy de acuerdo que lo que ha sucedido en Cuba es culpa de los cubanos. Lo que ha sucedido en Cuba es culpa de un régimen castrista y de algunos cubanos que con mucha maldad han abusado de su pueblo, han atacado a su pueblo y han cometido un mini genocidio en este hemisferio. Porque han habido muchos cubanos y muchas de las personas que nos están escuchando esta noche en su casa los conocen, que lucharon y dieron sus vidas por defender nuestra libertad. Dieron sus vidas para que yo, en la próxima generación, pudiera nacer en un país libre. Lo que pasa es que la bota del comunismo, con la ayuda de la Unión Soviética, apagó todas esas esperanzas de forma brutal. Y la razón que Cuba hoy en día no es libre no es porque haya fracasado o haya tenido éxito la política norteamericana, sino por la bota que se le ha puesto encima al pueblo cubano, que luchó valientemente en el Escambray, que luchó por muchos años y que continúa hoy en día luchando. Porque sí es verdad que hay muchas personas que hoy en día en Cuba son indiferentes, pero eso sucede en todos los países bajo una dictadura. La inmensa mayoría de las masas son indiferentes. Y cuando aquellos pequeños grupos que se oponen, que se rebelan con fuerza en nombre de su pueblo, finalmente triunfan, salen todos los indiferentes a aplaudirlos. Y eso así ha sido históricamente, así va a ser en Cuba. El embargo y la política de Estados Unidos no ha sido un fracaso. Una vez tuve una conversación aquí con el señor Godoy, donde él me dijo, exponiendo la idea de que el embargo ha sido un fracaso, que si uno hace una medicina a un enfermo y no se cura, es momento de cambiar la medicina. Mi respuesta no, es momento de cambiar la dosis.
porque tal vez la dosis no es suficientemente fuerte. Lo que hemos tenido en Cuba, que desde después del pacto Kennedy-Khrushchev, han venido un suceso de administraciones americanas que han practicado el detente, que han practicado el de no confrontación. Y luego de la caída de la Unión Soviética, han tratado de practicar la cuestión de que se caiga solo sin yo empujarlo. Hasta que vino el señor Obama y más bien ha tratado de ayudar a la sobrevivencia del régimen, pensando equivocadamente en su forma de ver el mundo, que cuando uno le abre la puerta al tirano, los tiranos corresponden. Pero eso, en mi opinión, cambiaría muchísimo. Vamos con Godoy, que fue aludido en ese comentario. Adelante. Fue aludido, yo no me... Pero si pudiera solamente terminar Dale, una dale. cosita, esa política cambiaría radicalmente con un presidente cubano-americano que entiende muy bien cómo funciona Cuba y cómo funciona la política. Ha caído en un tema político electoral en este Gracias por el momento. tiempo. Más político todavía. Posiblemente tú eras muy joven o no habías nacido cuando el triunfo de la revolución. No había nacido. Bueno, no habías nacido. No te olvides que la revolución logra llegar a donde llegó con la ayuda de la clase pudiente cubana. Gracias. Y te puedo dar nombres y apellidos. Y la fantasía que había con la revolución tuvo un apoyo general de cabo a rabo. Igual que es verdad lo que dijiste, hubo un escambray, hubo una batalla de cochinos, hubo mucha gente que peleó. Pero durante mucho tiempo al principio gozó de un gran apoyo total y absoluto. Sin embargo, ves que hoy en día, el número de cubanos que quieren visitar a Cuba ha subido de un 54 a un 56, son más los que vienen. Y ves el deseo de Estados Unidos de continuar haciendo negociaciones en la política, sea buena o mala o regular, yo creo que es buena, de people to people. Yo vi la relación de people to people en el año 79 en Cuba, cuando se cubrió el primer viaje de la comunidad y cómo empezó a cambiar. Tal fue el caso, concretamente, que en menos de 6 meses vimos el Mariel, en que vinieron 126.000 cubanos. Así que cuando hay cierta comunicación, vale la pena. La pregunta es, ¿hemos esperado demasiado de los americanos que nos saquen las castañas del fuego? Hemos dependido de que sean otros países los que nos saquen las cosas. Sin embargo, lo que hemos visto es que América Latina, hay un cambio en Argentina, hay otros cambios en América Latina. Estados Unidos ha tenido un mejor rapachmón con muchos debido a esta relación. A ver, Willy Allen. Mira, 11 presidentes americanos han cambiado y estaban en el poder de los Estados Unidos desde que Fidel Castro tomó el poder en Cuba. 11 presidentes americanos. Y sin contar el número de presidentes que ha habido en Venezuela, en Argentina y en el resto de los países donde existió la democracia y continúa la democracia en Argentina, en Chile, Uruguay y otros países así. Las realidades son que si nos podemos buscar quién es el culpable hoy o cuál fue la culpa o quién tiene más culpa, nunca llegamos a soluciones. El embargo nunca funcionó y nunca va a funcionar porque nunca tuvo el apoyo moral que tuvo lo que ocurrió con un embargo a Sudáfrica. ¿De qué ocurre? Que la política del embargo fue una reacción de los Estados Unidos, como bien dice Oscar, a la intervención de propiedades americanas en Cuba. Ahora, el embargo nunca ha funcionado simplemente porque ese apoyo internacional que existió cuando le pusieron presión a Sudáfrica no llegó a Cuba. Tampoco ha funcionado porque al final del día el resto del mundo siempre ha subestimado al gobierno de los Castro. Entonces, no, la pregunta es, el embargo no ha funcionado no por el embargo desde tu punto de vista, sino porque no se implementó, se puso en práctica como debía ser. Porque nunca hubo un apoyo internacional a la posición americana. Entonces, si tú no tienes un apoyo moral internacional, si tú tienes un embargo y aliados tuyos como Canadá, aliados tuyos como España, aliados tuyos como Inglaterra, siguen teniendo cierta relación con Cuba, tú no puedes implementar el embargo. Y al final del día, muy pocas personas entendieron la crueldad y el control del gobierno de Castro. Mira, Marcela hablaba del Escambray, cerca de donde la familia mía vive. En el Escambray, lo que ocurrió cuando hubo una rebelión y estaban avanzando, Castro los cercó, tuvo los pueblos captivos, donde movió pueblos completos del Escambray para otros lugares de Cuba, y fue con una cerca donde asesinó, fusiló y quitó la forma de pelear. Nadie en la historia cubana, ni Weyler, ni nadie, confrontó la represión del gobierno de Cuba.
Wheeler sí, Wheeler sí. Gustavo hablaba, ni Wheeler, Gustavo hablaba del diálogo del 78. Yo participé. Yo fui a Cuba en 78. Y él dice que fue el detonante del Mariel. El Mariel se detonó porque el Mariel no se detonó por el diálogo que existió con Cuba. No fue lo que detonó. El Mariel llevó a que empezaran a haber más visitas con Cuba, que empezó a cambiar que surge a través de los viajes a la comunidad. Las personas que vivían en Cuba en ese momento. El Mariel estalla porque el gobierno cubano estaba perdiendo una imagen cuando empezaron a salir las personas del Perú hacia Costa Rica y Perú, porque estaban viendo el abuso que estaba ocurriendo en Cuba. Y para quitar esa presión, el gobierno de Cuba abrió los puertos cubanos, tuvo ayuda de agentes de Cuba que estaban en Miami, que fueron los que fueron a Cuba a abrir el Mariel, y también los conozco por nombre y apellido, y fueron los que comenzó el Mariel. Los Estados Unidos, el gobierno de Carter, permitió que explotara el Mariel, le quitara la presión de lo que estaba ocurriendo con las personas que eran transportadas de la Embajada del Perú a Costa Rica y a Perú, y quitó esa presión y convirtió una vez más el problema en un problema americano, con 126.000 cubanos en el mar y 25.000 haitianos en el mar. ¿Qué ocurre? Que siempre hemos subestimado la crueldad del gobierno de Cuba. En este momento el gobierno americano además fue responsable de la guerra de guerrillas en América Latina, de intervenciones y lo hemos militares. subestimado. Subestimamos a Cuba cuando Cuba invadió Angola. Y subestimamos a Cuba cuando Cuba invadió Mozambique, cuando ha tenido soldados en el mundo entero peleando. Y en este momento el presidente de los Estados Unidos subestimó a Cuba porque de verdad pensó que abriendo Cuba, Cuba tenía una nueva ola de democracia. Lo que ha pasado ha sido una nueva ola de represión, porque no van a dejar el poder. Y en este momento, la parte más dura del gobierno, y Gustavo lo sabe más porque ha viajado y lo ha visto, la parte más dura del gobierno de Cuba está teniendo más influencia hoy que tenía hace un año. Tengo que ir a otra pausa y al regreso quiero ir con este tema. Hemos hablado un poco del tema del embargo, hemos hablado de un año, qué es lo que ha ocurrido ahora. El cubano de a pie dentro de la isla, en Cuba, que no tenga familiares en el exterior, que no trabaje con extranjeros, con turistas, vive peor hoy que hace un año atrás. ¿Qué ha cambiado? Esa es la pregunta básica que quiero dejar un poco en el aire para el regreso. ¿Qué ha cambiado para el cubano de a pie? Su vida cotidiana, el día a día ha mejorado. Vamos a la pausa y volvemos. Pero antes, más mensajes de los televidentes. El número ahí está en pantalla. Vamos a poner una serie de mensajes que están llegando aquí a nuestro programa. Los cubanos hablan de política muy bonito, pero lo que hacen y lo que han hecho por liberar a su patria por tantos años es casi nada. Qué pena. Vamos a otra. En Cuba sí ha habido cambios, más represión, más emigración por la incertidumbre y más dinero para los dictadores facilitado por la administración Obama para que sigan financiando su escuadrón de antidemocracia. Y otro más, todas las administraciones quisieron hacer lo mismo que Obama, solo es uno el cambio, no está Fidel Castro en la ecuación, que es un poco lo que yo mencionaba anteriormente. Vamos a la pausa, volvemos.